Para nuestro análisis de hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Ajá. Tenemos una colección de textos que narran una historia que, bueno, casi todo el mundo conoce. Pero no nos vamos a enfocar en el momento cumbre, no en el milagro del domingo. No. Quiero que nos detengamos justo antes, en esas horas de en medio, en ese silencio opresivo que se instala entre la crucifixión y el hallazgo de la tumba vacía. En el vacío. Exacto. La misión es usar estas fuentes para reconstruir la atmósfera de ese momento. Explorar no la fe, sino el miedo, la duda, las maniobras de poder que definieron esas horas. Claro. Empecemos por la escena. Es la Pascua en Jerusalén. La ciudad está abarrotada. Se cantan salmos sobre la liberación de Egipto, pero el aire es denso. Sí, te lo puedes imaginar. El olor a multitudes, a grasa quemada de los sacrificios, a sangre vieja. Y en medio de esa celebración de la libertad, el poder ocupante, Roma, acaba de ejecutar a un hombre que hablaba precisamente de libertad. La ironía es brutal. Por eso tenemos que empezar con el hecho más definitivo de todos, y dejarlo resonar un momento. Jesús de Nazaret está muerto. Y en esa frase, está muerto, debería terminar todo. Es un punto final. De hecho, el día siguiente, el sábado, es un día que en la narrativa de los evangelios es un completo vacío. No pasa nada. Nada. No hay milagros, no hay apariciones, no hay discursos. Solo silencio. Y para sus seguidores, no hay ni un atisbo de esperanza. Los textos son muy claros. Están escondidos, aterrorizados. Y es fundamental entender su estado mental, ¿no? Totalmente. Su fe no se ha convertido en una especie de expectativa heroica de a ver qué pasa ahora. No, se ha derrumbado y ha sido reemplazada por un miedo muy humano, muy visceral, a que los próximos sean ellos. A que los casen. Claro, el poder de Roma y del templo los ha aplastado. Entonces, la pregunta que flota en esa habitación donde se esconden no es una pregunta teológica como ¿resucitará tal como dijo? Es algo mucho más primario, ¿no? Mucho más. Es cómo salimos de esta, cómo sobrevivimos. Claro. Exactamente. Es la pregunta por la supervivencia. Todo el proyecto ha fracasado de la manera más humillante y violenta posible. El líder ha sido ejecutado como un criminal común, un rebelde. Para ellos, el movimiento ha sido decapitado. Se acabó. Se acabó. Y mientras este círculo cercano está paralizado por el pánico, las fuentes nos dicen que otros, de forma totalmente inesperada, se ponen en acción. Sí, y aquí aparece un personaje fascinante. José de Arimatea. Y lo increíble es que era miembro del Sanedrín, el mismo consejo que participó en la condena de Jesús. ¿Qué lleva a un hombre en su posición a hacer lo que hizo? Es una de las grandes incógnitas y, la verdad, uno de los actos de valentía más sorprendentes del relato. Porque lo que hace no es poca cosa. Va directamente a Poncio Pilato, el gobernador romano, a pedir el cuerpo. Y hay que entender lo que eso significaba. Claro, Roma no entregaba los cuerpos de los crucificados por piedad. La crucifixión era una herramienta de terrorismo de Estado, digamos. El objetivo era la humillación pública. Exacto. La idea era que el cuerpo se quedara ahí, pudriéndose a la vista de todos, como una valla publicitaria del poder romano que decía: esto es lo que le pasa a quien nos desafía. Que los cuerpos desaparecieran sin honor era parte del castigo. O sea que pedir el cuerpo no era un trámite funerario. Para nada. Era un acto político. Era desafiar la lógica del imperio. Y Pilato, ¿por qué accede? ¿No le pareció sospechoso? Bueno, Pilato parece sobre todo un hombre cansado, un burócrata hastiado de los conflictos internos de una provincia problemática. No quería más problemas. Eso parece. Los textos sugieren que él mismo no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús. Para él, probablemente era otra disputa religiosa incomprensible de los judíos. Así que darle el cuerpo a un miembro respetado del Sanedrín como José. Podía ser una forma de lavarse las manos definitivamente del asunto, de darlo por cerrado y quizás de hacer un pequeño gesto de desaire hacia los líderes del templo que lo habían presionado. Un acto de indiferencia, más que de compasión. O de cálculo político, sí. Y José no actúa solo. Se le une otra figura que hasta entonces había vivido, pues, en las sombras. Nicodemo, el fariseo que iba a ver a Jesús de noche, en secreto. Y de repente este hombre de la noche sale a la luz del día. Y no llega con las manos vacías.
Trae consigo, según el Evangelio de Juan, 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. ¿100 libras? Eso es muchísimo. Es una cantidad que los estudiosos describan como regia, excesiva casi, obscena. 100 libras son más de 30 kilos de perfume carísimo. Esto ya no es un entierro normal. No, es una unción real. No están preparando el cuerpo de un criminal para una fosa común. Están honrando el cuerpo de un rey de manera pública y desafiante. Es toda una declaración. Casi como si quisieran dejar una constancia forense, ¿no? De que ese hombre no solo estaba muerto, sino que a pesar de todo había sido honrado. Sí, exactamente. Y lo entierran en una tumba nueva, tallada en la roca. No una tumba cualquiera. Una tumba de lujo, propiedad de un hombre rico, ¿sí? Todo el proceso es deliberado. El cuerpo envuelto en lienzos de lino, el olor penetrante de esas especias llenando el espacio frío, cerrado, y finalmente, el sonido de esa piedra enorme rodando hasta sellar la entrada. Un sonido final. Todo en ese acto grita fin, definitivo, sellado. La historia, cualquier historia lógica, debería terminar exactamente en ese punto. Debería, con el cuerpo bajo tierra y sus seguidores dispersos. Uno pensaría que sus enemigos, los sumos sacerdotes, por fin podrían respirar tranquilos. Misión cumplida. Pero las fuentes nos dicen que pasó todo lo contrario, ¿no es así? Es uno de los giros más irónicos y reveladores. Fíjate, el peligro, la amenaza que representaba Jesús, no murió con él. Siguió viva en sus palabras. Y lo más increíble es quién se acuerda de esas palabras. Exacto. No son sus seguidores que están, como dijimos, paralizados. Son sus enemigos. Al día siguiente, en pleno sábado, un día en que se suponía que no debían hacer este tipo de gestiones, Rompen sus propias reglas. van en grupo a ver a Pilato. ¿Y qué le dicen? Porque su argumento es la clave de todo lo que pasa después. Su argumento es puramente sobre control de la información. Orden público. No es teológico. Le dicen a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Aquel engañador. Así lo llaman, pero fíjate, no les preocupa que de verdad vaya a resucitar. Les preocupa que sus discípulos roben el cuerpo. Y luego digan que ha resucitado. Exacto. Temen la creación de un mito, de un rumor que pueda incendiar a la población. Su miedo no es a un milagro, es a una mentira peligrosa. Aquí volvemos a la mentalidad romana. A Pilato esto de la resurrección le debe sonar a pura superstición local. Claro, Pero la posibilidad de un motín, por un rumor, eso sí que lo entiende. perfectamente. Roma no teme a los dioses de los pueblos conquistados, tiene un panteón lleno de ellos. Roma teme a las multitudes, a la insurrección, a perder el control. Especialmente durante la Pascua. Especialmente en Pascua, una fiesta que celebra la liberación y que siempre ponía a Jerusalén al borde del estallido. La respuesta de Pilato es la de un administrador colonial pragmático. Es control de daños. No se involucra, No, pero les da los medios. Les dice, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Básicamente, es vuestro problema. Pero os doy mis herramientas para que lo resolváis. Y esa herramienta es una guardia romana. Entonces la escena que sigue es la del poder imperial tomando control de la situación. ahí es. Ya no es solo una tumba sellada por una piedra. Ahora entra en juego Roma. Y me imagino el cambio de sonido. Totalmente. Ya no es el ruido caótico de Jerusalén. Es el sonido limpio, metálico, ordenado de Roma. El paso rítmico de las sandalias militares, las caliga, sobre la piedra. Órdenes cortas, eficientes, en latín. Y el acto final. El sello. Colocar un sello oficial romano sobre la unión de la piedra y la tumba. Probablemente una cuerda, extendida y sellada con cera y el emblema de la autoridad. En lo cual cambia las reglas del juego por completo. Ya no es un asunto local. Para nada. Romper un sello romano era un crimen capital. Era un desafío directo a la autoridad del César. Intentar robar el cuerpo ya no era solo un sacrilegio para los judíos. Ahora era un acto de rebelión contra el imperio. Exacto. En ese momento, esa tumba se convierte irónicamente en el lugar más seguro de toda Judea. Está doblemente sellada, por la fuerza bruta de una piedra y por la autoridad legal del poder más grande del mundo. La escena está blindada, inexpugnable. Y así pasamos del sábado del silencio al amanecer del domingo.
Y de nuevo la historia da un giro que nadie esperaba. Porque los primeros en volver a esta tumba inexpugnable no son los apóstoles, No, son las mujeres. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé. Antes de analizar lo que encuentran, ¿por qué es tan importante que fueran ellas las primeras? pues mira, es un detalle que históricamente es muy difícil de justificar si alguien estuviera inventando esta historia. En el mundo judío y romano del siglo I, el testimonio de una mujer en un contexto legal o público No tenía valor. tenía un valor prácticamente nulo. Se las consideraba poco fiables, emocionales. Si uno quisiera inventar una historia convincente para la época, usaría como testigos a hombres creíbles, a líderes. Claro. El hecho de que todas las fuentes coincidan en que las mujeres fueron las primeras le da un aire de autenticidad muy potente, precisamente porque es una elección incómoda para los narradores. Y es crucial entender su intención al ir, su estado de ánimo, ¿verdad? No van esperando un milagro. ¡Para nada! Van a terminar un trabajo. El entierro del viernes se hizo con prisas justo antes de que empezara el sábado. Tenían que parar. Claro. Ellas llevan más especias aromáticas para completar el ritual. Su única preocupación, según los textos, es práctica. ¿Quién nos moverá la piedra? Esperan encontrar un cadáver, protegido por una guardia romana. Exacto. Van a enfrentarse al olor de la muerte y a la burocracia del imperio. Pero lo que encuentran rompe con todo. La piedra, esa roca inmensa, ya no está en su sitio. Ha sido removida. El sepulcro está abierto. Y en ese momento, toda la narrativa se fractura. El sonido de la ciudad, la tensión, es como si todo se detuviera. Solo hay vacío. Solo vacío. Y el cuerpo no está. Y aquí es donde los evangelios se vuelven fascinantes, porque en lugar de presentar una revelación gloriosa, unificada, describen un caos de emociones humanas muy reales. La primera emoción no es la alegría. Es el pánico. ¿Cómo lo describe cada fuente? Porque esas diferencias son muy reveladoras. Son increíblemente reveladoras. El Evangelio de Marcos, que muchos consideran el más antiguo, es el más crudo. Dice que las mujeres vieron a un joven, se asustaron y salieron huyendo temblando y espantadas. ¿Y ya? Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Fin. Es un final abrupto, lleno de terror. Mateo añade un terremoto, un ángel, pero aún así dice que ellas se fueron con temor y gran gozo. Una mezcla extrañísima. Y muy humana. Muy humana. Y Lucas cuenta que cuando las mujeres se lo contaron a los apóstoles, sus palabras les parecieron una locura y no las creyeron. Y la versión de Juan, para mí, es la más potente en su simpleza. La primera conclusión de María Magdalena no es divina. Es Es la más lógica. la más terrenal. Totalmente. Ella no piensa, ha resucitado. Piensa, ha habido un crimen. Corre a buscar a Pedro y a Juan y les dice, textualmente, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La primera hipótesis es un robo, una profanación. Exacto. Todo apunta a una explicación humana, no divina. Y ese es un punto que me parece central. Nadie vio la resurrección. No hay una sola escena en los evangelios canónicos que describa el momento en que ocurre. Es un vacío narrativo asombroso. Todas esas pinturas, las películas de Jesús saliendo glorioso de la tumba. Son interpretaciones posteriores. Los textos fundacionales omiten su escena central. No hay un relato del evento en sí. Solo hay consecuencias. Una tumba vacía, unos lienzos fúnebres cuidadosamente doblados en un rincón, un detalle extraño si hubieran sido ladrones, ¿no? Y un mensaje desconcertante. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Una pregunta que los descoloca por completo. Claro, porque la respuesta es obvia. Lo buscan entre los muertos porque ahí es donde lo dejaron. Nadie lo estaba buscando vivo. Y ese vacío narrativo del que hablas se vuelve aún más evidente cuando lo comparas con lo que se escribió después, en los textos apócrifos. La diferencia es abismal. Los textos apócrifos, como el Evangelio de Pedro, no soportan ese vacío. Necesitan rellenarlo con espectáculo. Con efectos especiales. Básicamente, en ese texto, la resurrección es un evento cósmico. Ven salir a 3 hombres de la tumba, 2 de ellos sosteniendo al tercero y sus cabezas llegan hasta el cielo. Y para rematar, la propia cruz de madera sale detrás de ellos y habla. Es cine de Hollywood. Totalmente. En comparación, los evangelios canónicos son, como dices, casi incómodamente sobrios, torpes en su descripción del desconcierto. Lo cual, paradójicamente, los hace más creíbles,
porque la reacción de los discípulos confirma esa sobriedad, ¿no? Si ellos hubieran inventado todo, Actuarían de otra manera. se pondrían de acuerdo, saldrían a predicar con un mensaje claro, unificado. Pero no hacen eso. Para nada. Actúan como personas completamente superadas por un evento que no entienden ni controlan. El caos continúa. Dudan, discuten. Tomás exige pruebas físicas. Quiere tocar las heridas. Exacto. Y Pedro, el supuesto líder, en lugar de tomar las riendas, dice, «Me voy a pescar». Vuelve a su antigua vida. Y otros dos, desmoralizados, se van de Jerusalén hablando de cómo todo había sido un fracaso. No es la reacción de un grupo que ha orquestado una mentira. Para nada. Es la reacción de un movimiento decapitado que se enfrenta a un rumor imposible. Entonces, si todo es tan confuso, la fe tan frágil, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo pasamos de este grupo de gente asustada al movimiento histórico que fue el cristianismo? Bueno, el cambio no es instantáneo. No ocurre en un momento de revelación colectiva ese domingo. Se va construyendo lentamente, a trompicones. Con dudas y retrocesos. Con muchas dudas. Pero el resultado histórico es innegable. Un pequeño grupo de seguidores de un profeta Galileo ejecutado, gente sin poder, acaba desafiando al propio imperio romano. Y todo ese movimiento se construye sobre una afirmación que al principio sonaba locura. No está aquí. Visto así, la resurrección deja de ser solo un milagro personal. Se convierte en algo más, en una declaración política. Se convierte en la acusación definitiva contra un tipo de poder. ¿A qué te refieres? Es una acusación contra el poder que cree que puede controlar la historia matando gente y produciendo cadáveres. Roma y el Sanedrín necesitaban el cuerpo en la tumba para demostrar su victoria. Para mantener el orden a través del miedo. Claro, un cadáver sellado es el símbolo del poder absoluto. Por lo tanto, una tumba vacía es la afrenta definitiva a ese sistema. Dice que la muerte y la violencia no tienen la última palabra. Y eso nos trae de vuelta al principio, a ese sábado, a ese día de silencio y ausencia. Sí, En la cronología de la historia quedó atrás, pero en la experiencia humana, quizás ese día nunca desapareció del todo. yo creo que representa ese espacio que todos experimentamos. Ese momento en el que la fe, o la esperanza, o el sentido no tiene pruebas. Cuando solo hay silencio y ausencia. Y hay que esperar sin saber qué se espera. Tal vez el verdadero núcleo de la historia no está en la victoria del domingo, con la luz y la certeza. Tal vez empieza en la oscuridad del sábado, con una tumba sellada que contenía una ausencia que nadie esperaba encontrar. El evento central no es una presencia espectacular. Es un vacío que lo descoloca todo. Y nos deja suspendidos en la misma pregunta que se hicieron ellos. Una pregunta que resuena desde esa tumba vacía y que lo desordena todo. ¿Y si la muerte, el poder, el final, no es el final?